Iniciamos el breve periplo sobre diferentes perspectivas del dato para las administraciones públicas, con el objetivo de conocer el proyecto de Ciudades Inteligentes y Sostenibles de la mano de don Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño y presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Tiene la palabra don Pablo Hermoso de Mendoza. Mostramos una breve presentación que tiene por objetivo trasladar los trabajos que se han venido realizando en la RECI, en la Red Española de Ciudades Inteligentes, de cara a ir generando esa agregación sobre la base de proyectos que puedan tener ese carácter de transformación. Como digo, la Red Española de Ciudades Inteligentes ha hecho un plan de trabajo para el año 21-23. Como decíamos, los diferentes grupos de trabajo había 5 grupos de trabajo, se han reducido a 3, muy alineados o muy vinculados con los retos que, como decíamos antes, los marcos estratégicos se están marcando, ¿no? Desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 hasta la Agenda Urbana Europea y, en este caso, la española, hasta esa estrategia de economía digital 2025 del Gobierno de España, donde se solicita también esa agregación de las diferentes necesidades o inquietudes que pudieran tener las diferentes instituciones, y aunque todavía está en esa nebulosa, ¿no? En esa todavía indefinición cómo se va a articular administrativamente, supongo que a través de oficinas de presidencia, ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, lo decía antes también el concejal de Alcobendas, con esa necesidad de integrar bien los esfuerzos que hacen los ayuntamientos con sus comunidades autónomas. La RECI también, como ese espacio, como digo, intersticial que une las demandas de los diferentes ayuntamientos, ha elaborado, en principio, algunos proyectos que intentan agregar este tipo de necesidades, ¿de acuerdo? Para presentar ante los diferentes organismos, la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial, Red.es u otros organismos, cuáles son las necesidades que se tienen. En principio, hemos hablado entre los diferentes municipios de esa necesidad de esa transformación del tejido urbano sobre la base de los datos. Como ven ahí en esas 5 acciones transformadoras, es necesario disponer de un data space, de un espacio de datos, la base de un sistema de inteligencia urbana nacional, un espacio centralizado de la información de las ciudades. Todos sabemos, como decíamos antes, que hay informaciones que se tienen a través de la referencia catastral, el catastro, o hay otros datos que se han ido dando de las administraciones locales a las regionales y a la administración general, pero todavía esto implica un amplio espacio de mejora, una necesidad de mejora muy, muy acusada, puesto que no tenemos todavía un mecanismo que permita a tiempo real ese volcado de datos, ¿no? Creo, como decía anteriormente, que es el Ministerio de Hacienda quien más información y mejor información puede tener, pero creo que es necesario que vayamos trabajando así lo ha dicho los ayuntamientos, en esa información o ese espacio de datos, en la cadena de valor de datos, esa agregación que nos permita trasladar datos a la administración general, para a partir de ahí poder empezar a trabajar. La segunda parte sería ese Digital Twin que permita, utilizando la información de esa base de datos, de ese gran espacio de datos, modelizar una ciudad sobre la base de las mejores prácticas y servir de instrumento de simulación de las ciudades, ¿no? Aquí creo que se están dando buenas prácticas y elementos que están permitiendo gestionar de una manera eficaz. Al final, los ayuntamientos son organizaciones que aprenden, que tienen que aprender más rápido, como decíais antes, ¿no? El conocimiento, innovación y transferencia. ¿Cómo hacemos para aprender más rápido? En muchos casos es compartiendo esa información y permitiendo que esos datos agregados puedan ser luego reutilizados en esa acción bidireccional por las administraciones locales, cuando se agregan a nivel nacional, ¿no? Una tercera línea de actuación sería ese marketplace, ese mercado que agrega la oferta y demanda, promovido y curado de manera institucional, que permite dotar de visibilidad y transparencia al sector, facilitando el acceso a las ciudades que quieran desarrollar proyectos con productos y servicios de todos los proveedores en este sector. Hay algunas, en esa conjunción de los grandes líderes nacionales con las pymes de diferentes sectores, innovadoras,
que están haciendo tareas interesantes en determinados municipios y que es necesario transferir y conocer de una forma rápida para poder paquetizarlas rápidamente, poderlas, reutilizar de una forma mucho más rápida de lo que actualmente se está haciendo, ¿no? Luego, tenemos que trabajar también en cultura digital, en trabajar en ese laboratorio urbano para las ciudades españolas, en hacer una labor rápida de cultura digital. Uno de los elementos fundamentales de los que se ha hablado es cómo poder en administraciones que en cierta medida han ido envejeciendo producto de la crisis, donde la tasa de reemplazo ha sido menor, intentar introducir los ámbitos de cultura digital, de transformación digital, basado en esa formación y esa mayor capitalización del capital humano y mayores competencias digitales, ¿no? Que en muchos casos, incluso las competencias a veces más básicas, pues cuesta incorporarlas, ¿no? Cuando ya la edad media de los ayuntamientos, de las personas que trabajan en los ayuntamientos, se eleva, ¿no? Y luego, a partir de esta cadena de valor del dato, desde su almacenamiento, agregación, integración y posterior, puesta en valor, pues ese programa de consolidación en un conjunto de ciudades que permitan, sobre la base de las experiencias que ya han tenido, esas Smart City o esas plataformas que han creado, pues dar un paso más y hacer una verdadera utilización con sentido y valor de los datos, ¿no? Hay ciudades que han creado esos bus de datos, esas grandes integraciones, que después han, en algunos casos, encontrado algunas aplicaciones específicas en el ámbito, pues estoy pensando en el alumbrado, de la gestión de los jardines y parques, de la movilidad, tráfico, etcétera. Todos esos, elementos, seguir perseverando en ellos, aumentando esa transformación y haciendo que esa transformación se acelere, ¿no? Eso es un poco en lo que trabajamos. Si pasamos la diapositiva, hay esa secuencia o ese cronograma. Hablaríamos como aspectos diferenciales de ese repositorio único del sector de datos, de experiencias, de indicadores, de modelos. Creo que cuando, por ejemplo, la Agenda Urbana Española ha hecho ese esfuerzo de marcar indicadores de desempeño, marcar indicadores de resultados, agregar sobre esas referencias catastrales algunos de los sistemas de información geográfica y ha permitido liberarlos, visualizarlos incluso con algunas buenas aplicaciones y ponerlos a disposición de los ayuntamientos para que puedan hacer comparativas entre cómo está evolucionando los diferentes indicadores en las diferentes ciudades. Creo que eso está añadiendo mucho valor, es tremendamente estimulante para todas las ciudades y ahí es donde queremos seguir incidiendo, queremos seguir perseverando. Todo eso implica un proyecto, claro, ambicioso que tiene que ver con generar esos modelos de referencia, esa homogeneidad, esa estructuración de los datos, esos marcos normalizados que determinen y definan las ciudades más allá de las cuestiones básicas, ¿no? de espacio-tiempo, que son las que siempre vinculan cuáles son los atributos, y ahí se habla de la interoperabilidad, que puede ser una interoperabilidad semántica o puede ser una interoperabilidad general entre no solamente esos diferentes espacios en la administración local para generar datos homogéneos, sino también en esa vinculación con las otras administraciones, con la comunidad autónoma y con las administraciones generales del Estado, ¿no? El proceso de interoperabilidad es un proceso básico para poder acelerar el factor innovador en nuestros ayuntamientos, ¿no? Y luego, esa consolidación de España como líder en el sector, apoyando esa transformación digital de las administraciones públicas. Creo que en estos 10 años se ha hecho esa labor por parte de organismos importantes de ir caminando hacia no solamente la aplicación de la administración electrónica, sino ese trabajo en diferentes ciudades importantes de integración de los datos. Al final, cómo concebir la ciudad como una única y global base de datos que permita ser explotada con sentido para las administraciones, ¿no? Todos sabemos que quizás los datos de las ciudades ahora los tienen las grandes operadoras estadounidenses, ¿no? Seguramente tienen más datos de la ciudad Amazon, Google, Facebook o Twitter que los que tienen a veces los propios ayuntamientos o la propia información. Pero el ayuntamiento tiene información muy, muy válida, muy importante, como digo, de sus ciudadanos, y ahí creo que esas prácticas, si las homogeneizamos, si las estructuramos, si hacemos esos marcos de interoperabilidad, podemos avanzar rápidamente en esa transformación que requiere el tejido urbano, ¿no? Pasamos diapositiva. Disculpad porque yo ahora no lo veo. Sí. Hablábamos de ese marco de interoperabilidad Smart Cities como
Decíamos, y aquí, bueno, hay un segundo proyecto. Como decíamos, ese primer proyecto con esas 5 fases es un proyecto ambicioso que hemos planteado, que se está reflexionando en las ciudades, y al mismo tiempo anticipaba el segundo proyecto que desde la RECI a nivel nacional se quiere desarrollar, que es ese proyecto de interoperabilidad, en el que se lleva hablando ya muchos años. Creo que es un esfuerzo que se ha venido realizando también en los grupos de trabajo de la RECI por buscar esos espacios de normalización, de definir cuáles son los componentes principales, las entidades, incluso las ontologías de las ciudades, sus atributos, y a partir de ahí cuáles son las conexiones, los modelos digitales que las ciudades establecen. Y entonces ahí, bueno, hay que seguir insistiendo y perseverando en cuáles son los mecanismos legales y normativos, organizativos, técnicos para resolver los problemas comunes, ese desarrollo de soluciones sostenibles e inteligentes que permitan optimizar la resolución normalizada de problemáticas de las ciudades, que las tenemos claras. Por poner un ejemplo, ¿no? Estamos en muchas ciudades trabajando con la Dirección General de Tráfico para que la información que las policías locales dan sobre dónde se produce un accidente en una ciudad esté con la suficiente precisión, latitud y longitud, para poder tener un mapa completo de los puntos negros, no solamente de las vías interurbanas, sino de las vías urbanas, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Eso implica seguir perseverando en la normalización del dato, en qué datos se dan, en cómo se estructuran, para poder rápidamente, pues, reducir a la mitad los accidentes graves que se producen en las ciudades españolas a través de todo el proyectos de cambio en la movilidad, ¿no? En la pirámide de movilidad. Uno de los factores principales en esa agenda urbana española es esas ciudades pensadas para la gente, para los peatones, pensadas no tanto desde el fluir del vehículo, sino desde el bienestar del peatón, ¿no? Uno de los principales elementos es la seguridad. Reducir de forma drástica, como ya pasó con la Dirección General de Tráfico en vías interurbanas, los accidentes que puedan ocurrir en las ciudades es un elemento principal, y eso está basado en datos sobre los puntos negros en las ciudades, en esa toma de decisiones que los ediles o las administraciones locales pueden tomar o adoptar, basadas ya en datos muy concretos y muy específicos, donde se pone un paso de cebra, donde se amplía la seguridad en una parte de la ciudad, donde se reduce a 30 o a 20 la velocidad, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, por poner uno de los casos, ¿no?, de esa lógica de interoperabilidad. Para eso hace falta identificación de esas necesidades comunes, estas y otras que están surgiendo en la gestión, como decíamos, de los residuos, o en la gestión del alumbrado público, o en la gestión de nuestros parques y jardines, o incluso en la gestión de las necesidades sociales, cuando hablamos un poco de aquellas personas que ahora en este estado de vulnerabilidad requieren la obtención de un ingreso mínimo vital o de una ayuda, tener los datos precisos sobre cuáles son las diferentes fuentes en las que esta persona está siendo ayudada, implica esa necesidad de interoperabilidad rápidamente con las entidades, con las comunidades autónomas o con el Estado, incluso para ver cuál es la situación global de esta persona, ¿no? Bueno, como veis, son proyectos en los que se viene trabajando desde hace ya bastante tiempo. Creo que ahora lo que pide la Red Española de Ciudades Inteligentes y los ayuntamientos es poder acelerar ese proceso, poder financiarlo, porque creo que sí que hay un proceso de transformación cuando hablamos de esos proyectos que Europa marca como transformadores. Esto es uno de ellos, y creo que hay muchas piezas ya dispuestas para poder dar un salto, si no definitivo, sí muy importante en esos mecanismos de interoperabilidad de los datos, ¿no? Y ahí es donde la Red Española de Ciudades Inteligentes está trabajando. En resumen, tampoco quería, digamos, agotar el tiempo, y bueno, luego pasamos a las respuestas. Todas las ciudades, las más de 100 ciudades, en los grupos de trabajo han trabajado con intensidad para definir en esos grupos de trabajo cuáles pueden ser esos grandes proyectos que agrupen en un conjunto de necesidades sentidas como, bueno, con cierta urgencia por los ayuntamientos españoles, darle ese carácter importante, ambicioso, unificador, que permita, sobre el trabajo ya realizado, acelerar esas transformaciones digitales que los ayuntamientos están llevando a cabo, hacer una buena labor de coste-beneficio, es decir, cuál es todo el cambio cultural en las administraciones. Ya sabéis que es lo más difícil, como luego esto internamente es aceptado por la contratación, por intervención, por las unidades, por una administración pensada en silos, por una administración envejecida. Bueno, cómo poder salvar esas dificultades desde una lógica de agregación de valor real para ellos mismos, para su trabajo, sobre la base de esos dos grandes conceptos. Por una parte, pues trabajar toda la economía del dato desde su almacenaje, integración hasta su explotación final, trabajar los espacios de interoperabilidad para que esos datos puedan conversar, hablar entre sí y generar y agregar valor. Estos serían las dos
digamos, grandes reflexiones que la red ha realizado, que los convierte en proyectos, que los presenta y hace esa labor de influir en las diferentes instituciones para poder llevarlos adelante y que tengan la financiación suficiente. Yo creo que responden a lo que las administraciones están pidiendo. Proyectos ambiciosos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista conceptual, y que ayuden a esa transformación del país y que lo hagan pues beneficiando a la gente, porque esto se trata sobre todo de mejorar la vida de la gente. Y en eso es en lo que estamos como Red Española de Ciudades Inteligentes, y abiertos a las observaciones, participación y sugerencias de cuantos más ayuntamientos mejor. Gracias. Pues muchísimas gracias, Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño y presidente de la red. Enhorabuena por el proyecto y por los retos, y nuestros mejores deseos para que sigan adelante y que sean en beneficio de todas las ciudades, como es el objetivo. Y a continuación tenemos 4 visiones más para presentaros. La siguiente será la que nos ofrecen desde la Comisión Europea. Para ello, de la mano de Fidel Santiago, que es Policy Officer de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnología, en la Unidad de Tecnología de Ciberseguridad y Desarrollo de Capacidades, que nos hablará de la política sobre los datos de la Unión Europea en modo más genérico, y especialmente tocará el tema de seguridad, que creo que es vital para todos. Adelante, Fidel. Un placer estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a la Comisión Europea a compartir con vosotros lo que son, bueno, pues los últimos desarrollos, diría yo, alrededor del dato que hemos estado trabajando aquí en esta Bruselas muy lluviosa hoy, me temo. Como ha comentado Miguel, durante estos minutos me gustaría comentaros con respecto a temas de datos, tanto desde el punto de vista de los datos abiertos como desde el punto de vista de la ciberseguridad. Si nos podemos ir moviendo hacia la presentación, por favor. Me gustaría compartir con el público. Voilà, muchas gracias. ¿Podemos pasar ya a la siguiente? Es que quería compartir con vosotros la idea de que, desde el punto de vista de los datos, el objetivo de la Comisión Europea, en general de la Unión Europea, es incrementar la confianza en la compartición de los datos. Esta confianza desde 2 puntos de vista. Por un lado, una confianza en todas las entidades como vosotros que estáis ofreciendo los datos al público, para que tengáis la confianza de saber que se van a utilizar según la forma en que vosotros tenéis la intención, pero también confianza desde el punto de vista del usuario de esos datos, de que los datos que tiene ese usuario son datos fiables, son datos de confianza y, más aún, viniendo de vosotros, son unos datos con garantía. Por supuesto, esto dentro de un contexto, que es en el que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Donde ya existe un modelo de negocio para los datos, sobre todo orientado a la monetización y muy orientado a las instituciones privadas, y ahí queremos ver qué se puede hacer desde el punto de vista de las administraciones públicas. Entendemos que es muy importante que haya una economía de los datos, ya se ha comentado previamente en estas jornadas, pero también entendemos que hay unos ciertos inhibidores, unos ciertos bloqueos que no nos permiten desarrollar esa economía del dato en su totalidad. ¿No? Hay un tema de unos costos de transacción económicos, pero no solo, culturales, de capacidad, de licenciamiento. También se ha comentado ya que hay unos ciertos datos muy importantes que pueden o pueden no estar disponibles. Se había hablado, por ejemplo, de datos geográficos. Y luego, también, como podéis imaginar, desde la Unión Europea, algo que es muy sensible, a lo que somos muy sensibles, es a la fragmentación reglamentaria que pudiera existir. Todo esto, de nuevo, con esta idea de incrementar la confianza en la compartición de datos. Para responder de alguna forma a este contexto,
durante 2020 se publicó una estrategia europea de datos cuyos objetivos son permitir el flujo de datos dentro de la Unión Europea, pero también entre sectores, que existan y que estén, bueno, no que existan, que estén disponibles conjuntos de datos de alta calidad y realmente importantes para facilitar la innovación. Por supuesto, todo esto se debe hacer respetando valores y reglas europeos. Aquí es muy sencillo pensar en protección de datos, por ejemplo. Y luego, como comentaba desde el punto de vista de la confianza, que las reglas para el acceso y el uso de estos datos estén claras, sean justas y haya una gobernanza alrededor de estos datos. De nuevo, tanto desde el punto de vista de quien provee los datos como el que los va a utilizar. Esta estrategia europea de datos ha tenido ya diversas realizaciones, sobre todo a finales del año pasado, con la propuesta por parte de la Comisión Europea del Data Governance Act y del Digital Market Act. Y durante este año nos encontraremos, por un lado, con el desarrollo legislativo de los que son los conjuntos de datos de alto valor y la presentación por parte de la Comisión del Data Act. Y la idea, como podemos ver en la transparencia, es, a través de estos distintos elementos legislativos, reforzar la confianza en las transacciones de datos, regular el poder en el mercado basado en estos datos a través del Digital Market Act, concretar lo que ya venía en la Directiva de Datos Abiertos como conjuntos de datos de alto valor para liberar el potencial que existe en esos conjuntos de datos que suelen estar en la administración pública. Y la última pieza que, como digo, aparecerá este año es acerca de garantizar la repartición justa del valor económico, pero también social, de todo este conjunto de datos. Desde el punto de vista del Data Governance Act, aquí lo que podemos encontrar es un marco horizontal con respecto a los datos, cuyo objetivo es aprovechar el potencial de estos datos, tanto, de nuevo, desde un punto de vista social como económico. Se basa en 4 pilares. El primer pilar, que es algo que obviamente todos conocemos, que es la reutilización de los datos en poder de los organismos del sector público. Seguimos trabajando en ello, algo que la Comisión Europea, que la Unión Europea viene trabajando desde la directiva PSI, de datos del sector público, y que se ha ido desarrollando y refinando, adaptando a los distintos cambios que ha habido en la sociedad, ¿no? También provee un marco para estos nuevos intermediarios, que es el concepto del data broker. Introduce la idea del altruismo de datos, ¿no? Esas organizaciones que comparten datos y que lo hacen de una forma altruista, en el sentido de que no esperan un beneficio económico directo, pero por otra parte no están obligadas a compartir datos por un motivo legal. Y como también se ha mencionado ya hoy, es muy importante la interoperabilidad, y para garantizar coordinación e interoperabilidad, la Comisión también propone la creación de un Consejo Europeo de Innovación de Datos, un grupo de expertos que nos pueda dar feedback, que nos pueda dar información acerca de cómo están funcionando las distintas iniciativas y políticas y cómo podemos mejorarlas. También quería comentar que el Data Governance Act introduce el concepto de Data Space como estos grandes repositorios de datos donde por sectores se puede trabajar en estos datos de una forma colaborativa. Algo que ya no es una propuesta, sino una realidad, fue la actualización de esta directiva que yo comentaba de PSI. Tenemos ahora la directiva sobre datos abiertos, que, como toda directiva, es un conjunto mínimo de normas para facilitar la utilización de datos del sector público con vistas a, bueno, pues a poder innovar en productos y servicios, pero en general a poder ofrecer pues también por parte de la administración pública mejores servicios públicos, pero también por parte de otras partes utilizar estos datos con caras a explotar su valor con fines sociales
y económicos. Por supuesto, siempre dentro de este marco que tenemos legal europeo, donde, de nuevo, uno de los elementos claves es la protección de datos. Esta directiva también viene con limitaciones, porque por mucho que hablemos de datos abiertos, existen ciertas limitaciones, y es que las administraciones públicas no han de hacer público aquella información que no sería accesible públicamente según el régimen de acceso a la información, o información que venga protegida por derechos de propiedad intelectual de terceros. Excepciones bastante razonables. Esta directiva también introduce una idea que es el de conjuntos de datos de alto valor, agrupados en varias temáticas: geoespacial, meteorología, estadística, se pueden ver en la presentación. Y durante este año, la Unión Europea adoptará una lista más concreta de qué conjuntos de datos se entienden que son estos conjuntos de datos de alto valor. Conjuntos de datos que se entienden fundamentales, o bien porque nos dan el fundamento para poder operar con otros datos, o bien porque per se se entienden que tienen un alto valor. Sobre estos datos se definen una serie de requisitos que serán que estos conjuntos de datos han de estar disponibles de forma gratuitos, en formato legible por una máquina, y se han de poder acceder o bien a través de APIs o bien a través directamente. Esto que aparece en la directiva, yo entiendo que la mayoría de las organizaciones que ya estáis liberando datos no es ninguna sorpresa, ni el valor que hay para estos datos, ni el hecho de ofrecerlos como APIs o como descargas, o incluso como con otras posibilidades como datos abiertos enlazados, SparkQL, etc. De nuevo, habrá una serie de excepciones. Aquí hablamos, por ejemplo, de distorsión de la competencia. Si una empresa pública podría afectar el mercado si liberara este tipo de datos. Y también existe, en este caso, no tanto una excepción como la posibilidad de realizarlo con un cierto retraso, si liberar estos datos supone un impacto sustancial en el presupuesto de la administración pública que lo está haciendo. En este caso, se dan hasta 2 años para poder realizarlo. Así que durante este año esta lista se concretará, y entonces las administraciones públicas y los distintos Estados miembros tendrán que trabajar en ello. La Comisión Europea y la Unión Europea apoyan los datos abiertos desde un punto de vista legislativo que acabo de comentar, pero también a través de otro tipo de herramientas. Por ejemplo, a través de infraestructura digital para datos abiertos, el Portal Europeo de Datos, donde se consolidan todos los distintos conjuntos de datos que hay dentro de la Unión Europea, y también el portal de datos abiertos de la Unión Europea, digamos que el equivalente nacional para las instituciones europeas, donde, por ejemplo, el Parlamento, la Unión Europea, la Comisión Europea, o agencias como, no sé, puedo imaginar la Agencia de Medicinas Europea, pueden volcar sus conjuntos de datos y hacerlos públicos. Y también dentro de un programa de financiación se han desarrollado una serie de soluciones que también se ofrecen normalmente de forma abierta. Lo que llamamos Threat Building Blocks, comentaré uno con un poquito más de detalle en un momento. Y también creo que es algo muy importante para todos nosotros, es el hecho de que la Unión Europea financia actividades, por supuesto, también dentro de la administración local, para lo que es el desarrollo de políticas de datos abiertos. Hasta ahora esto se hacía a través de un programa que era CEF. Ese programa, con el marco presupuestario plurianual que acaba, también ha acabado, pero esas acciones se van a continuar dentro del programa Europa Digital, donde hay un objetivo específico alrededor de inteligencia artificial, el cual va a cubrir también todo el tema de datos, donde se van a financiar propuestas que tengan que ver con el curation de datos, pero también la anotación semántica, la armonización de metadatos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con formatos legibles por máquinas, APIs y demás. Esto es algo que va a ocurrir de forma inminente. Probablemente ya incluso haya una propuesta de subvención este año, y espero que podáis monitorizar todo lo que está ocurriendo en el programa Europa Digital, porque de verdad creo que es una buena oportunidad
para las administraciones locales de financiar los proyectos que estéis desarrollando. Como comentaba, existe una serie de soluciones disponibles más allá de estas herramientas de financiación. Como comentaba, está este programa CEF que acaba de terminar y que, por desgracia, esta convocatoria, este evento, ocurre justo cuando hemos terminado la última convocatoria donde cabía la posibilidad de financiar datos abiertos. Quizá algunos de vosotros hayan participado en ella y si no, definitivamente espero que en lo que es el programa digital podáis participar. Como comentaba, existen una serie de herramientas digitales desarrolladas dentro de este programa que están disponibles para vuestro uso. Una de ellas es el Context Broker que se ha desarrollado dentro de CEF Digital y que tiene mucho valor dentro del concepto de Smart Cities. Es casi un desarrollo para Smart Cities. Y la idea es que es capaz de consolidar y ofrecer datos de contexto en tiempo real de tal forma que se pueden proveer información, pues, por ejemplo, alrededor del transporte público en una ciudad, calidad del aire, etcétera. Como comentaba, el portal europeo de datos consolida metadatos sobre conjuntos de datos del sector público europeo y esto lo hace a través de portales de datos nacionales. Así que si vuestros conjuntos de datos que se ofrecen en abierto están inventoriados dentro del portal nacional español, esos conjuntos de datos también se hacen accesibles a través del portal europeo de datos. Y si ese no fuera el caso, os recomiendo que os pongáis en contacto bien con el portal nacional o bien directamente con el portal europeo para hacerlo, porque es una forma adicional de darle visibilidad a vuestros conjuntos de datos y promover tanto el valor que proveen como el uso. Y por último, una especificación que también se ha desarrollado desde la Unión Europea es DICAT-AP, que es precisamente una especificación abierta de lo que son datos enlazados para documentar estos conjuntos de metadatos, estos catálogos de conjuntos de metadatos y favorecer el intercambio de información para garantizar la visibilidad. Con esto acabo la parte de datos abiertos y me gustaría pasar a la parte de ciberseguridad, donde la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una estrategia, de nuevo con un objetivo, con una visión, diría yo, y es que todos deberíamos de poder vivir nuestras vidas digitales de una forma segura, ¿no? Que tanto nuestra sociedad, economía, democracia, etcétera, se puedan desarrollar de una forma segura y fiable. Esto definitivamente es un empeño que va muchísimo más allá de mí mismo y ahí tenemos desde comunicación por parte incluso de la presidenta von Leyen, pero también, por ejemplo, nuestra vicepresidenta ejecutiva, la que se encarga de los aspectos digitales, Margrethe Vestager, ella también claramente incide sobre la importancia de todo lo que es digital, pero no solo eso, sino también de la importancia de esa seguridad de todo lo que es digital, ¿no? Y este mundo en el que estamos ahora. Proveyendo un poco de contexto, hay cifras donde es obvio que lo digital es cada vez más y más importante y lamentablemente, debido a la situación, a la crisis que estamos viviendo con la pandemia COVID, el esfuerzo y el avance en la digitalización que se ha desarrollado ha sido increíble durante el último año. Ahora, el hecho de que este evento sea digital y que pueda ser digital en unas condiciones realmente tan buenas, o por ejemplo, la cantidad de teletrabajo que ahora todos estamos desarrollando, pues eso ha claramente supuesto un cambio. Desde el punto de vista de las administraciones públicas, no quiero imaginar el salto que se ha tenido que dar en los proyectos de digitalización para poder seguir atendiendo a los ciudadanos de una forma online y no presencial, ¿no? Por supuesto, esto también desde el punto de vista de la ciberseguridad ha implicado una pequeña revolución, porque ahora se ha incrementado esa superficie de ataque
y, por supuesto, la ciberseguridad es mucho más importante. También esto debemos entenderlo desde un contexto de financiación, desde un contexto presupuestario de la Unión Europea. La Unión Europea realmente quiere apostar por lo digital, es uno de los 2 objetivos estratégicos de la Comisión, junto con el Green Deal. Y, por ejemplo, como respuesta a esta crisis de la pandemia, la Unión Europea se ha dotado del Fondo de Recuperación y Resiliencia, donde un 20% de él debe de ir a temas digitales. Datos abiertos, por ejemplo, servicios públicos digitales y, por supuesto, también ciberseguridad. Esto da lugar también a unas nuevas iniciativas estratégicas. Por un lado, podemos mencionar un escudo cibernético europeo, cuyo objetivo es mejorar la monitorización del ciberespacio para poder responder a ciberataques antes e incluso en un momento dado antes de que se pudieran producir. Una unidad cibernética conjunta, cuyo objetivo es también continuar trabajando en la colaboración entre Estados miembros cuando nos referimos a poder responder a un ciberataque. Por supuesto, también queremos seguir con nuestra política exterior en el mundo de la ciberseguridad y traer nuestras ideas de ciberseguridad dentro del panorama internacional. Una de las atribuciones de la Comisión Europea es poner sobre la mesa propuestas legislativas y en este caso queremos trabajar alrededor de la seguridad de la IoT y de la Internet de las cosas, porque es obvio, y si pensamos por ejemplo en el entorno de las Smart Cities, es fundamental que podamos tener toda esa infraestructura que va a ayudarnos a gestionar nuestras ciudades también de una forma segura. Y también queremos trabajar en la ciberseguridad de las instituciones europeas. En las instituciones europeas ya tenemos un marco de seguridad de la información y la idea sería continuar desarrollándolo desde el punto de vista de la ciberseguridad y implementar algunas ideas que ya se han trabajado con los Estados miembros. Como comentaba, la seguridad de los servicios esenciales y de la Internet de las cosas es fundamental y aquí, bueno, pues algunas de las líneas estratégicas serán referenciadas, pero también otros elementos que ya se vienen trabajando y que se van a continuar trabajando, ¿no? Por ejemplo, el marco europeo de ciberseguridad, que es la directiva NIS, está en proceso de revisión y ya hay una nueva propuesta sobre la mesa. También queremos trabajar alrededor de los estándares de ciberseguridad para Internet de las cosas y dispositivos conectados. Similarmente, continuar trabajando en lo que es la seguridad de 5G y su cadena de suministro, que es algo que también entiendo que tiene un alto valor para la administración local, puesto que el despliegue de 5G se está realizando en los distintos municipios, pero también es concebible que dentro del concepto de Smart Cities 5G va a ser una red fundamental para los distintos servicios públicos que se ofrecen por parte de los municipios y también la propia gestión de la ciudad inteligente. Continuaremos con un apoyo importante a las pymes. Sin lugar a dudas, hay que trabajar mucho en todo lo que es el talento para temas de ciberseguridad. Tenemos que incrementar el talento de nuestros profesionales, incrementar el número de nuestros profesionales trabajando en ciberseguridad y ser capaces de retenerlos en Europa o a nivel más local. Y bueno, el tema de seguridad de la información es algo que se viene apoyando a través de la financiación de la investigación, probablemente desde los primeros programas marco. Sin lugar a dudas es algo que está ahí y que va a seguir estando. Estuvo en el programa Horizonte 2020 y sin lugar a dudas tendrá una importancia especial dentro del programa Horizonte Europa. Todo esto nos debería dotar de una importante capacidad colectiva para poder responder a ciberataques. Aquí, de nuevo, se ha trabajado mucho y se sigue trabajando con los Estados miembros, también ayudándoles a desarrollar su capacidad para responder
a ciberataques, y una de las herramientas en las que estamos en discusión ahora mismo es esta unidad de cibernética conjunta como una plataforma para ayudar a proteger la Unión Europea cuando precisamente estamos tratando con incidentes de ciberseguridad cuyo ámbito es mayor que un Estado miembro y aparte son incidentes muy importantes. Todo esto, por supuesto, desde todos los aspectos que puede implicar un ciberincidente de este tamaño, ¿no? Protección civil, policía y poder judicial, ciberdiplomacia y en un momento dado incluso ciberdefensa. También, como comentaba, es muy importante para nosotros conseguir que el ciberespacio sea un entorno, digamos, que más cercano a nuestros valores y reglas de juego que quizá más cercano a los de otros poderes regionales. Y es por eso que la Unión Europea está especialmente activa en todos los foros internacionales para intentar, para promover y para promocionar precisamente esta serie de valores. También esto va a tener un impacto práctico, claramente, en que cuando distintos agentes entienden el ciberespacio de la misma forma que nosotros, también creo que va a ser un ciberespacio más seguro, inclusivo, y va a ser un ciberespacio donde el respeto a los derechos humanos va a ser más importante. Y concluyo hablando de esta evolución legislativa que mencionaba antes, la directiva NIS, que ya tiene su tiempo y que en cualquier caso fue un elemento fundamental y el primer elemento de lo que es el marco legislativo de ciberseguridad europea está en proceso de revisión. De una forma coloquial nos referimos a esta nueva propuesta como la NIS 2, la cual tiene distintas líneas de actuación. Por un lado, seguir trabajando en la mayor capacidad y en la mayor capacidad de los distintos entes alrededor de la ciberseguridad para poder garantizar la resiliencia de los distintos sistemas, tanto aquellas organizaciones que tienen que garantizar su ciberseguridad como por parte de las entidades que la supervisan. También hablamos de cooperación. Dentro del marco de la NIS ha habido ciertos desarrollos a nivel de cooperación, como la red Ciclón, para poder facilitar el intercambio de información y la colaboración en lidiar con aspectos de ciberseguridad. Y esta red Ciclón ahora se encuentra dentro del texto legislativo y también desde el punto de vista de la gestión de riesgos de ciberseguridad. La directiva NIS crea la figura del operador de servicios esenciales y con la directiva NIS 2 lo que se pretende es reforzar la seguridad de todos los agentes fundamentales de nuestra economía y sociedad y también clarificar aspectos de responsabilidad, ¿no? Lo que en inglés sería due diligence, y que, por los marcos directivos, que la responsabilidad de la ciberseguridad de un organismo también sea una responsabilidad de la dirección, como lo pueden ser otros marcos de responsabilidad como el financiero o el de riesgos laborales. laborales. Con esto acabo. Hay distintas formas en que podemos seguir en contacto, aparte de que a través de los organizadores, por favor, estáis todos invitados a preguntarme o a que sigamos cualquiera de los temas que haya mencionado. Y con esto concluyo, tan solo dar las gracias a vosotros por vuestra atención y a los organizadores de nuevo por habernos invitado a estar aquí y poder compartir lo que estamos haciendo desde la Unión Europea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fidel, por tu aportación, por esa visión de la Comisión Europea, que creo que es importante para todos. Agradecerte el comentario de que, por favor, si tienen preguntas para nuestros ponentes, como va a ser difícil que las podamos plantear a lo mejor en tiempo y forma, si nos las trasladáis, nosotros trataremos de que nos las contesten y responderoslas, incluso hacer algún documento
de respuestas al final, después de la jornada. Y a continuación, la visión tecnológica que nos ofrece una de las empresas impulsoras de transformación, como es Oracle, que está representada por Félix del Barrio Cruz, que es vicepresidente de base de datos de MEA, y que nos hablará de la base de datos convergente, y nos presentará los nuevos requisitos derivados de la arquitectura de microservicios, machine learning y evolución al cloud, que hacen que la base de datos evolucione sin renunciar a sus capacidades críticas. Así que damos paso a Félix del Barrio. Hola, buenos días. Encantado de estar con todos vosotros esta mañana. Dejadme empezar con un salto en el tiempo. Vamos a retrasar nuestros relojes exactamente un año. Nos vamos al 9 de marzo del 2020. ¿Os acordáis qué hicisteis? Yo perfectamente. Estaba en Madrid, cosa poco habitual en mí por mis viajes. Me arreglé, me fui a la oficina, tuve varias reuniones, varias llamadas, todavía me acuerdo. Hice yoga en el gimnasio de la oficina, comí en la cantina y lo que no sabía es que iba a ser mi último día normal. No sabía que no iba a volver a la oficina. Al día siguiente, Oracle cogió a sus 135.000 empleados y nos mandó a nuestras casas. No sabía que no iba a coger un avión en un año. No sabía que no iba a relacionarme con mis clientes de manera física, que todo iba a ser virtual, como es en el caso de hoy. Y además, no sabía que mis clientes se iban a tener que reinventar. Cambios radicales en su propuesta de valor, como podéis ver en este informe que hemos hecho con el MIT en noviembre, cambios en sus operaciones, en su logística, en la forma que se relacionan con sus clientes. Cosas que les funcionaban durante años. Y la mayoría de los cambios tienen que ver con tecnología, o al menos se apoyan en tecnología. Y es que si dejamos a un lado la parte trágica de la pandemia y solo hablamos de tecnología, es como si hubiéramos dado un salto en el tiempo de 7 años. Es como si hubiéramos avanzado en nuestro plan de digitalización 7 años, es lo que dice McKinsey en este informe de octubre. Es como si se hubiera materializado de repente el escenario más vanguardista de nuestro plan estratégico. Y obviamente, vosotros en la administración pública, como bien sabéis, no os aburrís, estáis también en un plan acelerado de digitalización. Y este plan de digitalización acelerada presenta desafíos interesantes, especialmente en vuestro caso, en la administración local. Vuestro negocio es súper complejo. Tenéis la problemática de la administración pública y además la problemática de cada uno de los verticales que gestionáis. Coincidéis conmigo que para tener éxito en este plan de digitalización acelerada hace falta 3 ingredientes. Número 1. Datos, una inmensa cantidad de datos, que es el tema del evento de hoy. 2. Herramientas, las mejores herramientas modernas para gestionar datos a escala. Y a eso es lo que nos dedicamos en Oracle, en estos 44 años de historia. Cada uno de los 6.100 millones de dólares que invertimos en I+D es para esto, es para construir las mejores herramientas para que podáis gestionar los datos a escala. Y por último, y no menos importante, es crítico contar con el talento necesario. El talento lo ponéis vosotros, vuestros equipos y vuestro ecosistema de socios y de proveedores donde nos encontramos. Los datos. Vivimos en un mundo gobernado por datos. Quizá esto no era tan claro hace 44 años cuando empezamos con ello. Y este mundo gobernado por datos siempre está alerta, siempre está escuchando, siempre está aprendiendo. Nos apoyamos en los datos para resolver los nuevos problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, obviamente los sanitarios. Y dentro de nuestras organizaciones usamos los datos para mejorar la experiencia de los ciudadanos, para hacer que los empleados y los procesos sean más productivos, en definitiva, para gestionar mejor. Los datos se están convirtiendo en el principal activo de nuestras organizaciones.
Los datos son una forma de capital y no lo digo de manera metafórica, como que los datos son el nuevo petróleo o los datos son oro. Esto cumple literalmente con la definición del libro de economía. Los datos son un factor de producción de bienes y servicios digitales, como lo es el capital financiero, la tierra o el equipamiento físico para los bienes y servicios materiales. Si no tienes datos, no puedes producir lo que tienes en mente. Puedes tener un algoritmo maravilloso para darte recomendaciones o para detectar fraude. Si no tienes los datos adecuados para alimentarlo, no tienes nada, no puedes proporcionar ningún servicio. Pero como profesionales de tecnología, como cercanos a tecnología, todos sabemos por experiencia que gestionar datos a escala no es una tarea fácil. Agrupar, seleccionar, ingerir grandes volúmenes de datos, almacenarlos y distribuirlos de una manera eficiente, escalable y segura entre millones de usuarios potenciales es muy complicado. Extraer conclusiones, insights en tiempo real, a escala, no es sencillo, nunca ha sido sencillo. Pero esta complejidad ha ido aumentando a medida que hemos ido dependiendo más de los datos, a medida que avanzamos hacia organizaciones dirigidas por datos. Y esto es por varios motivos. Uno, data gravity. Los datos tienen masa y al aumentar el volumen de datos que gestionamos, esta masa juega en nuestra contra. Cuanto más fragmentemos nuestras bases de datos, cuanto más fragmentemos nuestra estrategia de datos, más ineficiente será su gestión. Pensad las limitaciones de las conexiones y las latencias, como si fuera la fuerza de la gravedad. Segundo, la inmediatez, la necesidad de extraer conclusiones en tiempo real. Ahora es el momento de la verdad. Ahora es cuando tengo yo un ciudadano en el call center y es ahora cuando tengo que dar una respuesta, no dentro de 5 minutos. Y además con datos limpios y actuales. Somos súper impacientes. 3. El mundo online requiere escalar infinitamente. Decía antes millones de usuarios, pero es verdad. Potencialmente podemos tener millones de usuarios concurrentes accediendo a nuestros sistemas. Y, por supuesto, siempre tenemos que estar disponibles. Ahora con el COVID y la dependencia mayor en IT, el servicio tiene que ser 24/7. Alta disponibilidad y protección de desastres son fundamentales. Y, por último, y no menos importante, la necesidad de proteger estos datos. Los datos son el activo más vulnerable de nuestras organizaciones. Es mucho más fácil robar datos que robar una máquina, por ejemplo. Y además los tenemos que proteger frente a ciberdelincuentes que son súper sofisticados, que cuentan con las mejores herramientas y que además tienen financiación infinita. Quizás sea el reto mayor al que nos enfrentamos. Habréis visto que los ataques semanales han aumentado por 300 durante la pandemia. Para poder seguir estando en zona de control, en Oracle sugerimos avanzar en 2 caminos en paralelo. 1, incrementar la automatización y 2, simplificar nuestra gestión de datos. 1, automatización. Por supuesto, como decía al principio, necesitamos los mejores profesionales, pero el trabajo puede ser abrumador y necesitamos hacer más con menos en el mejor de los casos. Esto os sonará. Y en algunas áreas, como en ciberseguridad, en protección de datos, simplemente no hay más profesionales disponibles. La única solución es apoyarnos en un mayor nivel de automatización. Cuando hablamos de automatización no hablamos de una única cosa, hablamos de un rango. Quizás habéis visto rangos de ese tipo, ¿no? No es lo mismo automático que autónomo, no es lo mismo un sistema autónomo basado en reglas complejas, difíciles de mantener, que un sistema autónomo basado en inteligencia artificial, en machine learning, que puede aprender por sí mismo. No es lo mismo un sistema que hace sugerencias o te da escenarios, que sería el nivel 2 de esta escala, que un sistema que se gestiona automáticamente con o sin intervención manual. Con intervención sería el nivel 5, sin intervención, totalmente autónomo, sería el nivel 6. Lo que es crítico aquí es poder disponer de todo este rango, de todo este espectro de automatización y decidir en qué sistema usáis qué nivel de automatización.
En Oracle os damos la posibilidad de usar cualquiera de estos 6 niveles. Como sabéis, pensando en los niveles 5 y 6, ¿no? Como sabéis, Oracle ha traído unas mayores innovaciones al mundo de la gestión de datos. Las bases de datos autónomas, una herramienta, volviendo al asunto de las herramientas, una herramienta muy provocadora. Base de datos que se cuidan a sí mismas, ¿vale? Es como si se democratizara la gestión del dato basándose en este caso en Machine Learning. Hablando de Machine Learning, es decenas de sistemas Machine Learning que hemos entrenado basándonos en nuestra experiencia en gestionar millones de bases de datos de nuestros clientes durante años. Bases de datos que se protegen a sí mismas, no nos tenemos que preocupar de parchear o de proteger ante ataques. Bases de datos que se gestionan a sí mismas, siempre están sintonizadas para la mayor escalabilidad. Y por último, se reparan a sí mismas. En el caso de una anomalía, estas bases de datos se reparan a sí mismas. Y todo de manera autónoma. Después de esta breve pincelada de automatización, volvemos al índice. La segunda sugerencia para trabajar en paralelo es simplificar la gestión de los datos, estandarizando y consolidando en base de datos convergentes, que es el título de mi charla. Mirad, como hemos visto al principio, para resolver los problemas de hoy en día hace falta talento, herramientas y datos. Pero cuando hablamos de datos no solo hablamos de grandes volúmenes de datos, también requerimos gran riqueza de tipos de datos. Y es obvio que cada uno de estos tipos de datos requiere algoritmos y mecanismos de almacenamiento diferentes. Por eso tenemos 2 posibles estrategias para nuestra gestión corporativa de los datos. Una, usar un sistema de gestión de datos especializado, monopropósito, para cada tipo de datos, transaccional, analítica, en memoria, relacional, etc. O usar un sistema de gestión de base de datos único, un sistema de gestión de base de datos convergente. Hagamos un paralelismo con los teléfonos móviles. A casi nadie se le ocurre ir por ahí con una calculadora, con una cámara, con un GPS, con una linterna, con un laptop, con un buscapersonas, alguno no sabrá de lo que hablo. Todo está integrado en un dispositivo móvil. Además de una enorme simplificación, esta integración nos permite hacer cosas nuevas, cosas que anteriormente hubiera sido imposible, muy difícil de hacer. Por ejemplo, tomar una foto, editarla, geoposicionarla, comentarla y distribuirla a miles de usuarios al publicarla en la red social. Antes esto no se podía hacer o era complejísimo y muy costoso de hacer, por lo menos no de manera instantánea. Las bases de datos convergentes traen este mismo nivel de simplificación e innovación frente a soluciones especializadas. Una única base de datos frente a una colección de sistemas separados para cada problemática, relacional, non-SQL, JSON, XML, transaccional, analítica, memoria, IoT, Machine Learning, blockchain, espacial, sharding, etcétera, etcétera. Con las bases de datos convergentes de Oracle ofrecemos una solución multimodelo, soporta cualquier tipo de datos y multicarga de trabajo, cualquier estrategia de acceso. Y además, y esto es muy importante, no lo vamos a cubrir en detalle hoy, es multitenant, lo que permite dar escalabilidad total y persistencia a las nuevas aplicaciones basadas en microservicios. Dejar que os ponga un par de ejemplos. Todos habréis experimentado peticiones por parte de vuestra gerencia del tipo, dame la lista de todos los vecinos que cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, que paguen más de 250 euros de IBI, datos normalmente relacionales. Que vivan en un área de 1 kilómetro alrededor del ayuntamiento, datos generalmente espaciales. Y que cumplan con ciertos atributos, información que suele estar hoy en día en JSON. Esto es complejísimo y costosísimo de hacer si estamos hablando de diferentes sistemas de gestión de datos. Si estamos hablando, recordad lo de la gravedad, de distintos centros de gravedad de datos. Con Oracle 19c convergente, todo esto se puede hacer con una única query, con una query cross modelo. También habréis experimentado, segundo ejemplo, o vais a experimentar pronto la necesidad que tiene o tendrá vuestro negocio de analítica en tiempo real. ¿Qué pasa si hacéis una consulta al Data Warehouse cuando solo una parte de los datos se ha refrescado? Por ejemplo, una consulta del tipo situación socioeconómica en un entorno de petición de ayudas.
pues que tendréis una lectura sucia y esto no va a funcionar. Con Oracle 19c, gracias a ser un sistema multicarga de trabajo, transaccional y analítico, os permitimos hacer analítica en tiempo real. Forrester está hablando de los sistemas translíticos. El mismo sistema responde a problemas operacionales y a problemas analíticos con los mismos datos. Empieza a haber buenos casos en la administración pública de sistemas convergentes. Por ejemplo, en entornos catastrales, usar datos especiales mezclados con datos relacionales, o en entornos de gestión de expediente, lo estamos viendo en varias comunidades autónomas, ¿no? Utilizar JSON dentro de la base de datos para los atributos. O por último, grafos en entornos de detección de fraude. Es fundamental, los grafos para las relaciones, ¿no? Esto está ofreciendo pues, enormes beneficios a las entidades, a los organismos que ya están utilizando este tipo de sistemas convergentes. En algunos casos, cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, de diversos tipos, con diversas estrategias de gestión, es la única solución factible. Y además, mezclar trae enormes sinergias, ¿no? El LTP tradicional gana flexibilidad al incorporar nuevos tipos de datos y los data warehouse ganan la escalabilidad al converger con OLTP. No hay integración, es más económico y más sencillo de gestionar y es más seguro. Solo hay que proteger un sistema, no hay fracturas. Y además, último punto, desarrollar nuevas aplicaciones es muy fácil. Una única query para acceder a múltiples tipos de datos. Pero, Félix, le diréis que las bases de datos convergentes son la única solución, es la mejor solución posible en cada caso. Pues no. Hay casos de uso triviales donde nos vale con una única base de datos especializada. Por ejemplo, el blog de WordPress funciona muy bien con MySQL de Oracle. Pero cuando estamos hablando de sistemas corporativos, cuando estamos hablando de gestión de datos a escala, cuando estamos hablando de nuevas aplicaciones que tienen que mezclar nuevos atributos, nuevos tipos de datos con nuevos datos operativos, la única solución factible son las bases de datos convergentes. Y además, dicho esto, la historia nos avala. Siempre las soluciones convergentes se han abierto camino, como podéis ver en esta gráfica. Obviamente, siempre ha habido nuevos problemas a resolver, donde la única solución posible era una base de datos especializada. Pero al final las ventajas de los sistemas multipropósito prevalecen. Sobre todo cuando estos sistemas, además, son multimodelo, soportan cualquier tipo de datos, son multicarga de trabajo y son best of breed, son los mejores en cada categoría. Y esto es muy importante. Dado estos problemas que tenemos que resolver en este mundo digital acelerado, no nos vale con una solución tipo pato, que nada un poco, que corre un poco, que vuela un poco. Al elegir la base de datos convergente de Oracle, no tenemos que renunciar a tener la mejor solución posible. Lo podéis ver en este gráfico. Oracle 19G convergente es la mejor solución para entornos operacionales, entornos transaccionales, IoT, JSON, sharding, entornos mixtos también, estos translíticos que decíamos. En entornos analíticos puros, cuando estamos en entornos analíticos puros, ¿no? También Oracle es la solución líder. Y también en cloud, si estáis haciendo alguna cosa en cloud, Oracle Autonomous Database es la mejor solución para entornos de datos corporativos. Fenomenal. ¿Y dónde desplegamos todo esto? Pues tenéis opciones y esto es algo único y diferenciador de Oracle. Podéis desplegar 19C en vuestro centro de datos, con vuestras máquinas generales o en Exadatas. En el cloud público, si esta es vuestra estrategia, sabéis que estamos certificados en el Esquema Nacional de Seguridad, con varios modelos de provisión, autónomo o no. Y también podéis desplegar Oracle 19C en Cloud at Customer, disfrutando de los mismos beneficios del cloud público, por suscripción, etcétera, etcétera, pero en vuestro data center, en vuestro centro de datos, dentro de la zona segura, detrás de vuestro firewall. Y esto es algo único también de Oracle. Y para terminar, manejar datos a escala es complejo, como todos sabemos, y necesita, por supuesto, de los mejores profesionales, vosotros y vuestros equipos, vuestro ecosistema, del mayor nivel de automatización en la gestión. Vosotros decidís dónde gestionáis 100%, aprovechando al máximo los automatismos, dónde queréis que cogestionemos y dónde queréis que actúen las bases de datos autónomas. Y por último, para avanzar en nuestro proceso de digitalización acelerado,
Debemos simplificar nuestra estrategia de datos mediante la estandarización y consolidación en base de datos convergentes, base de datos multimodelo y multicarga de trabajo. Muchas gracias. Espero que tengáis un día muy productivo. Nos vemos. Muchísimas gracias, Félix, por tu intervención. Y nuestro siguiente ponente será de especial relevancia para las administraciones locales del ámbito de la Comunidad de Madrid, pero también será referencia para el resto de administraciones locales, por su compromiso e impulso del mundo del dato abierto. Para ello tenemos con nosotros a María Rubiños Gil, que es Directora General de Transparencia, Gobierno Abierto y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, que nos descubrirá los fundamentos de la estrategia de datos abiertos de esta Comunidad de Madrid. Adelante. Muy bien, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí también aprendiendo mucho, que también creo que es uno de los objetivos de esta jornada, compartir experiencias y cada uno desde su punto de vista intentar absorber el máximo. Si podemos poner la presentación, porque quiero ir ágil y tratar de no robaros mucho tiempo. Yo he venido a comentaros los fundamentos de la estrategia de datos abiertos de la Comunidad de Madrid que estamos preparando y que está actualmente en consulta pública. Pero antes de ello sí que quería daros una breve visión de las líneas de acción que tenemos y los departamentos que tenemos en la Dirección General de Transparencia, Gobierno Abierto y Atención al Ciudadano, que yo asumí hace unos 4 meses. Como sabéis, bueno, es una dirección general que depende de vicepresidencia, lo cual pues, nos da un carácter, creo que ayuda mucho a la transversalidad que requieren este tipo de iniciativas. Y aunque hoy vamos a tratar mucho sobre el primer bloque, que es el de transparencia y gobierno abierto, en el que nos encargamos de cuestiones como la publicidad activa, el derecho de acceso o participación, y también tenemos una competencia de racionalización del gasto, más allá de datos abiertos, que va a ser el tema central de la jornada. También tenemos, en la Dirección General nos encargamos de coordinar la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, con las oficinas de atención al ciudadano, el servicio 012 que todos conoceréis, la actividad de registro, la evaluación de los servicios públicos, muy importante, lo que no se mide, ya sabéis que no se gestiona y ahí creo que las administraciones públicas tenemos un reto pendiente, y el servicio de sugerencias y quejas. Y por último, administración electrónica, en el que además de diseñar servicios de administración electrónica, también nos encargamos de la coordinación de la página web de la Comunidad de Madrid. Como veis, todos son cuestiones hipertransversales en las que nosotros en muchos casos coordinamos y lideramos, pero no serían posibles sin el apoyo y la implicación de las distintas consejerías. Y nada, simplemente que físicamente estamos en Gran Vía 43. Si pasamos a la siguiente slide, si habéis visto, yo quería contaros un poco qué hacemos en la Dirección General, pero para contaros también el para qué lo hacemos. En mi opinión, es una dirección general en la que trabajamos sobre todo por preservar, mantener y en algunos casos recuperar la confianza de la ciudadanía, tanto desde la óptica de rendición de cuentas, proporción de herramientas para ello, como vamos a ver hoy, y sobre la propia información de la gestión pública, que yo creo que ahí también hay un reto pendiente en que temas como la transparencia o la apertura de datos no se vean solo como fiscalización, sino como una oportunidad de poner en valor lo que se hace desde las instituciones, como también proporcionando trámites que sean en la medida de lo posible ágiles y seguros, y también dando soporte a los ciudadanos en las dudas o consultas que tengan en su vida diaria. Todo esto al final confluye en lo mismo, que es generar confianza en la ciudadanía y legitimidad en las instituciones. Y en la nuestra en concreto, que es la Comunidad de Madrid. Antes de trasladaros los fundamentos de la estrategia, sí que quería entrar en el por qué y para qué lo hacemos. Bueno, el denominado propósito, y que creo que es el fundamento de todo lo que hacemos. Este propósito se enfoca sobre todo en 3 cuestiones en las que no me voy a detener mucho porque se han mencionado en ponencias anteriores, creo que de manera muy acertada, y como se decía también en el vídeo inicial, aquí es difícil descubrir la pólvora, pero sí que es importante, yo creo, marcar unos objetivos muy claros. Y si pasamos en la siguiente diapositiva,
Los 3 objetivos fundamentales, o el por qué sobre todo queremos lanzar tras un año en el que se ha trabajado mucho desde esta Dirección General en materia de transparencia, porque tenemos una ley autonómica muy ambiciosa y muy exigente que nos ha requerido mucho esfuerzo. Este año queremos poner también el foco, sin dejar otros temas de lado, pero queremos lanzar esta estrategia porque queremos poner el foco en impulsar el ejercicio que se ha hecho hasta ahora con mucho esfuerzo y pocos recursos, pero todo el proceso de apertura de datos queremos consolidarlo mediante una estrategia a largo plazo. Entonces, nuestros 3 porqués son, como os he dicho antes, fortalecer la confianza en las instituciones. Creo que es fundamental, y verlo también eso no solo como fiscalización, que desde luego también, pero como sentido de oportunidad. Generar oportunidades socioeconómicas, fundamental en este contexto en el que estamos, y además también se ha mencionado el tema de cómo los datos y su correcta gestión y disponibilidad pueden ayudar a las empresas en sus ideas de negocio, a asentarlas. Y por último, y conectado con lo anterior, pero también reforzar una gestión asentada en datos, que es un tema en el que creo que todavía tenemos mucho que avanzar con respecto a lo que sucede en otros países, y no tenemos que perderlo en el foco. Trasladado ya el porqué, muy brevemente contaros que nos adherimos en la siguiente slide lo veis, y no voy a entrar muy en detalle porque todos lo conocéis, pero al Open Data Charter y a sus principios, que lo veis en la siguiente diapositiva. No voy a entrar en ellos porque creo que son conocidos por todos, pero es un poco nuestro marco de actuación. Y ya entrando más en hemos hablado del por qué, que es el propósito, hemos hablado de cómo lo vamos a hacer, pero me parece esencial, y se ha mencionado también, el para quién. Creo que al lanzar cualquier política pública, cualquier estrategia, también las instituciones tenemos que hacer un ejercicio de ponernos en los zapatos de quien va a recibir o va a utilizar esa información. Y aquí tenemos un mapa de públicos que podéis ver en la siguiente diapositiva. Hemos establecido 2 niveles, no por orden de importancia, pero porque el primer nivel, que es el de las propias administraciones públicas y el de las unidades administrativas de la Comunidad de Madrid, es el que va a permitir llegar al segundo nivel, que es el de los stakeholders externos. Entonces, para nosotros la administración pública es el stakeholder fundamental, que toda la administración, y ahora lo veremos, conozca las herramientas que tiene a su disposición para llegar a los últimos públicos, a los otros públicos que son al final los usuarios finales. Voy a detenerme muy brevemente en cada uno de ellos, pero lo que os decía, creo que tenemos que enfocarnos en sus expectativas, y el reto está, lo mencionaré posteriormente, en lanzar una iniciativa que satisfaga todas estas iniciativas, todas estas expectativas que en muchos casos son distintas. En cuanto a las administraciones públicas, lo decía anteriormente, pero es prioritario para nosotros que los distintos órganos y áreas de la administración conozcan tanto el catálogo de datos que hay actualmente disponible, que son 192 conjuntos de datos, como trabajar en esta colaboración de manera transversal, en la que nosotros desde esta Dirección General podemos liderar, pero es necesaria la cooperación y la implicación, y diría el entusiasmo de todos, que es también un poco por lo que trabajamos aquí. Y por supuesto otros niveles de gobierno, pero sobre todo, y por ir ordenando pasos, internamente tenemos mucho trabajo por hacer. Después vendría la ciudadanía, donde nos encontramos un reto que es habitual, y es donde nos enfocamos en aquellos que ya son usuarios muy activos de este tipo de portales y los conocen y los entienden y entienden el vocabulario, entienden la terminología, entienden qué significa cada cosa, o buscamos enfocarnos en ampliar el interés en aquellos que no están tan iniciados, poniendo un esfuerzo mayor en la claridad y la didáctica. Creo que ambas cosas son compatibles, pero es un reto. Simplemente lo dejo aquí porque muchas veces es una de las cuestiones a las que nos enfrentamos desde las administraciones, tratar de llegar a todos con diferentes niveles de información previa. Y otros 3 grupos de interés fundamentales que hemos considerado es, por supuesto, la comunidad empresarial. Tenemos
que conocer, se han mencionado aquí, las barreras a las que se enfrenta para tratar de combatirlas desde el diseño de nuestra política pública. La sociedad civil, que busca de manera legítima generar cambios, y creo que tenemos que ser un apoyo para que encuentren información y puedan soportar sus legítimas voluntades de cambio y de progreso en la mayoría de los casos. Y, por supuesto, la academia y generadores de conocimiento, donde también incluimos a todos los laboratorios de innovación ciudadana, las redes de innovación, y que son quienes hacen también un uso intensivo de este tipo de datos. Teníamos el por qué, teníamos el cómo, hemos repasado un poco el para quién, y en este para quién, lo que os decía, aquí el equilibrismo se trata en tratar de responder y equilibrar estas expectativas y priorizar tareas y priorizar en general en base a unos recursos que, como sabéis, pues no son todo lo abundantes que nos gustaría. Y entonces esto, bueno, no voy a detenerme mucho en ello porque es algo común en las administraciones, pero creo que aquí está el triple salto mortal que tenemos que hacer. Tratar de adaptarnos a esas expectativas y combinarlas, y hacer un uso adecuado y priorizar los recursos que tenemos para aquellas iniciativas que tengan mayor impacto y relevancia para ellos. Pero es fundamental, creo, romper un poco esa endogamia y tratar de ponernos en la piel de los públicos. Y por último, que es la parte un poco central de la iniciativa, he puesto aquí que estamos en beta, porque verdaderamente estamos en beta, luego lo contaré con detalle, pero estamos en un proceso de consulta pública y lo que tenemos es la reflexión previa y los fundamentos de la estrategia, pero tenemos que trabajar en aterrizar, calendarizar, priorizar, etcétera, y para eso creo que serán de mucha ayuda las aportaciones que lleguen, pero hemos establecido 3 objetivos fundamentales, muy en línea con lo que decía anteriormente: el foco en los usuarios, el permitir que las decisiones cada vez estén más habitualmente tomadas en datos porque los gestores los tengan a su disposición y los conozcan, y un objetivo fundamental que es perdurar en el tiempo. Brevemente explicaros qué significa cada uno de estos objetivos. En primer lugar, los datos que estén volcados, no solo volcados, pero focalizados en los usuarios, es decir, que sean accesibles y utilizables, y que establezcamos un sistema de gobernanza que permita avanzar también en base a sus prioridades. Es decir, no queremos lanzar una estrategia y vernos en 2025, sino que queremos un poco tratar de buscar fórmulas de colaboración y de co-creación para que aquellos que hacen un uso más intensivo de los datos nos puedan ayudar a corregir y a priorizar también. Es decir, queremos involucrarles no solo al principio del desarrollo de la estrategia, sino también en su desarrollo futuro. Y no me voy a detener mucho, pero en el primero de los objetivos, pues por supuesto nos planteamos ampliar el catálogo, para lo cual tenemos que ver qué es efectivamente lo relevante, mejorar la calidad de los conjuntos de datos, mejorar su usabilidad, mejorar la aplicación. Tenemos muchas cosas y tenemos un poco que ponerlas en orden. En cuanto al segundo objetivo, que es el poder tomar decisiones basadas en datos. Se ha mencionado aquí y no voy a entrar mucho en ello, pero necesitamos obviamente datos comparables e interoperables, y tenemos que hacer entender este concepto y transversalizarlo en la Comunidad de Madrid. Que también entendamos, es un tema también cultural, que los datos estén abiertos por defecto, por supuesto, en línea con la protección de datos y otras prescripciones legales, pero que el principio sea abierto por defecto, y también el tratar de, desde el propio diseño de las aplicaciones y de los procesos de apertura de datos, intentar integrar el que los datos sean siempre oportunos y completos, es decir, no añadirlo después, sino pensar en el propio diseño desde esa perspectiva. Y por último, aunque no menos importante, el perdurar en el tiempo. Nuestra vocación es que esta sea una estrategia que nos trascienda a los que estamos ahora mismo en la gestión pública, y que sea una iniciativa que perdure en el tiempo y que se pueda retomar y enriquecer a futuro. Para ello queremos asentar un modelo de gobernanza, como os decía, que implique el conjunto de la organización, para lo cual vamos a crear una oficina del dato abierto que va a ejercer de coordinación, las labores de coordinación y un poco la dinamización y el establecer procesos, flujos, y también dar herramientas a las propias consejerías y a las unidades administrativas
para poder hacer un seguimiento del proyecto, pero como os digo, es una unidad de coordinación en la que necesitamos también desde luego el trabajo, y lo agradezco desde aquí porque es ingente tanto en materia de transparencia como en otros temas transversales que llevamos de las propias consejerías. Y, por último, ampliar y fortalecer, por supuesto, la colaboración con otras administraciones públicas, tanto en redes de aprendizaje como en intentar armonizar en la medida de lo posible. Y es una iniciativa que también queremos, esto no es tanto un objetivo, sino como una vocación, que es socializarla y sensibilizar sobre la importancia de los datos abiertos. Creo que eso es una labor muy de carrera de fondo, pero en la que queremos lanzar también acciones tanto de difusión, de formación, siempre teniendo el foco inicialmente, aunque no solo, pero sobre todo en los públicos internos, y también de colaboración, sobre todo porque, lo que os decía, creo que es importante romper esa endogamia y tratar de preguntar mucho externamente y validar todos los procesos con aquellos que hacen uso de ellos. Entonces creo que es algo que, en lo que queremos avanzar también y nos gustaría. Y ya terminando, para tratar de no consumir más tiempo, ¿en qué estamos? Pues precisamente es muy oportuna, creo, nuestra intervención en este foro, porque la semana pasada, en la siguiente diapositiva lo podéis ver, hemos lanzado en el portal de participación de la Comunidad de Madrid un proceso de consulta pública, en la que lo que yo he resumido aquí de manera muy breve lo podéis ver con el documento que hemos colgado, que es el documento con el que estamos trabajando y sobre el que nos gustaría recibir aportaciones, porque son fundamentales, no solo porque sea un proceso en el que tengamos que abrir por cumplir el expediente. Nuestra intención no es cumplir el expediente, sino recibir aportaciones que nos validen el rumbo que hemos llevado, o que nos llamen la atención sobre cuestiones que quizá no hemos contemplado y son esenciales, o que nos ayuden también en el proceso posterior de implementación. Va a estar abierto la consulta hasta el 19 de marzo, con lo cual hay mucho tiempo, y desde luego desde aquí animaros a participar, a desde luego leerla. No es, son los fundamentos, con lo cual no es muy intensa la lectura, pero sí que nos gustaría mucho, de verdad, recibir aportaciones de sobre todo aquellos que conocéis más el mundo de los datos abiertos y que estáis en su gestión. Sería súper valioso para nosotros contar con aportaciones. Y nada más, dejaros mis datos de contacto para aquello que podáis necesitar, y después encantada de resolver vuestras cuestiones como consideren en la organización con ese documento, o desde luego de recibir aportaciones, sobre todo recibir aportaciones a la estrategia que de verdad nos ilusiona mucho lanzar, pero creemos que no podemos hacerlo solos, sino que necesitamos la colaboración de la sociedad civil. Muchas gracias a todos, y desde luego muchas gracias a la organización por invitarme. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marilia Rubiños, por el trabajo que estáis haciendo y sobre todo por ese compromiso que hacéis público y que además lo hacéis en abierto y donde todo el mundo puede participar. Como dices, el que quiera aportar, este mundo está abierto para todos los que estáis en él. Y ahora pasaremos a una ponencia que estimamos esperada especialmente por nuestro público de la administración local, como es el conocer de primera mano la experiencia que desde un ayuntamiento innovador y pionero se está haciendo en la Oficina Municipal del Dato. Es el Ayuntamiento de Barcelona, una experiencia que desde 2018 está marcando un camino a seguir para el resto de las administraciones locales. Y para ello contamos con un referente en la materia, como es Màrius Boada i Pla, que es director de esa oficina y jefe de la Oficina de los Datos del Ayuntamiento de Barcelona. Así que si estás ahí, adelante, Màrius. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización y a los patrocinadores la invitación a este evento, que está siendo muy interesante y en el que coincido con mis predecesores en decir que sobre todo lo que vengo es aprender, y por tanto pues me parece que todo lo que hemos visto hasta ahora pues es de una utilidad muy grande para todos nosotros. Yo voy a intentar brevemente comentar pues cuál ha sido o cuál está siendo el modelo
de la Oficina Municipal de Datos del Ayuntamiento de Barcelona, que como a lo mejor sabéis, pues es una oficina que es, bueno, como se ha comentado, pionera en este sentido en la articulación de este modelo dentro de la administración. Entonces, como innovación o como primer paso, pues evidentemente quiero compartir con vosotros pues qué es lo que creemos que hemos construido y cuál es nuestra experiencia así un poco y qué estamos haciendo ahora mismo, un poco de todo. Entonces, si seguimos la presentación, en primer lugar, ¿de dónde sale? ¿Por qué nació la oficina? Bueno, un poco, en realidad ya se ha dicho y es como evidente. Desde un punto de vista estrictamente político, pues tiene que ver con la medida de gobierno de gestión ética, que es un concepto que es para nosotros muy importante también, todo el vector de la ética en el uso de los datos, especialmente dentro de cualquier administración pública. Y también señalar el concepto que ya también se ha redundado esta mañana, que es el tema de los datos como un activo. Es decir, cada vez tenemos más datos que nos dan valor en las compañías, en las corporaciones privadas, pues valor monetario se puede monetizar, pero dentro de la administración pública, pues aparte de eso, que seguramente también se podría contabilizar, pero también se ha comentado pues el hecho de que los datos o el conocimiento que se extrae a partir de los datos nos puede ser de una utilidad muy grande para gestionar o para tomar decisiones. Y otro elemento muy importante es esta dicotomía, ¿no?, que existe entre la privacidad y la transparencia. Es decir, cómo hacemos posible que cada vez haya más datos en disposición del ciudadano, pero a su vez garanticemos tanto la privacidad como también la seguridad de ese entorno. Esa sería la motivación. Si seguimos, vamos a ver cuál... Es muy importante para cualquier organismo de la administración, yo creo, definir claramente cuáles son sus objetivos y misiones. Entonces, voy a intentar intentado clasificar cuáles serían los de la Oficina Municipal de Datos. En primer lugar, definir un modelo realmente de gobernanza del dato en una organización como la del Ayuntamiento de Barcelona. Eso quiere decir mucho y quiere decir muy poco, pero realmente es lo que justamente todo lo que veremos a partir de ahora, pues es eso, es cuál debe ser el modelo de gestión del dato en una organización pública, en una administración como el Ayuntamiento de Barcelona. En segundo lugar, también se ha hablado de garantizar el uso de estándares y normativas explicitadas en la estrategia del dato. En eso estamos aprendiendo y vamos viendo cómo distintas organizaciones pues van definiendo esos estándares. Para nosotros eso es muy importante. Es decir, no vamos a hacer una política única del Ayuntamiento de Barcelona, sino que nuestros estándares y nuestro uso de los datos deben ser compartidos pues con otras administraciones, con otros ayuntamientos, con otros niveles de la administración, tanto sea local como general, como europea. Facilitar el alineamiento de las herramientas tecnológicas a las necesidades de uso. Desde un punto de vista de la gestión económica también, pues usar las herramientas que están a nuestra disposición para lo que debamos usarlas, pero no comprar demasiadas cosas que a lo mejor no vamos a usar nunca. Si seguimos, sería introducir, como no podría ser de otra manera, de forma intensiva, la ciencia de los datos en el ayuntamiento como herramienta orientada a la intensificación de conocimiento. Esto quiere decir, pues, hablar de machine learning, hablar de real time, hablar de la capacidad, en definitiva, la capacidad de, sobre todo, extraer ese valor y ese conocimiento cuanto antes mejor contra una mejor calidad de los datos. Eso se dice muy rápido, ¿vale? Pero como ya ha comentado el compañero de Oracle, no es tan fácil normalmente hacer eso en una organización y con una tecnología adecuada. Y en definitiva, para nosotros también
fundamental el fortalecimiento del concepto de soberanía del dato. Es decir, que nuestra organización debe ser soberana, no debe depender de otras, como ha sido siempre la administración pública, y con lo cual no debe depender de otros, vamos a llamarles operadores, para poder disponer de toda esta infraestructura que tiene que ver con la gestión y el análisis de los datos. Si seguimos, ya dos más. Objetivos también muy importantes para nosotros serían el intercambio de conocimientos sobre políticas. De hecho, esto es lo que estoy haciendo un poco ahora, pero también dentro de la propia organización. Sabéis, un ayuntamiento como el de Barcelona es muy grande y tenemos ahí debates intensos sobre cómo trabajar sobre los datos, buenas prácticas, etcétera, etcétera, pero también, como ahora mismo comentaba la compañera de la Comunidad de Madrid, el diálogo activo con la ciudadanía y los consumidores de datos, otros productores, incluso, ¿por qué no?, las corporaciones públicas y privadas, y también muy importante para nosotros los centros de investigación. Y finalmente, pues fomentar la curación y la reutilización de los datos, bueno, la findability, bueno, en fin, en un mundo tan complejo de los datos, cómo encontrar realmente los datos que estamos buscando y que se nos presenten todos los que vayamos a buscar. Entonces, ¿cómo hemos aplicado estos objetivos o misión en la estructura municipal? Lo voy a desarrollar en 4 apartados. En primer lugar, bueno, muy brevemente hablaré de infraestructura tecnológica, es decir, ¿con qué hacemos esto? En segundo lugar, organización y empoderamiento, es decir, ¿en qué esquema nos hemos basado dentro de la propia organización? En tercer lugar, ¿cuál es el equipo? ¿Qué recursos humanos? ¿Quién está detrás realmente de la oficina del dato? Y por último, voy a dar 4 pinceladas de proyectos que ahora mismo o ya son realidad o que ya estamos trabajando. Sobre la infraestructura tecnológica, muy brevemente, nosotros hemos llamado a nuestra infraestructura el CityOS, que es el gran repositorio de datos. Pues luego voy a pasar 2 transparencias sobre un poco sin necesidad de extenderme demasiado en esto, pero voy a comentaros cuál es nuestra infraestructura. Pero también un elemento muy importante en este sentido, que es que la Oficina Municipal de Datos se ha separado nítidamente del proveedor de servicios de IT. Esto parece en algunas ocasiones difícil de realizar en algunas organizaciones, pero para nosotros era básico. Esto no quiere decir que tenemos una relación con ellos súper intensa, pero que son objetivos de trabajo claramente distintos. Entonces, perdonar que está en catalán y además algún error tipográfico que he visto por el camino. El esquema, esto sería el esquema funcional de nuestro CityOS. Básicamente es un gran repositorio de datos donde tiene entrada por debajo desde sensores, redes sociales, los propios sistemas de información municipal, es decir, los sistemas transaccionales de gestión, como sistemas externos. Esto es muy importante, es decir, datos que pueden provenir, como están viniendo ya ahora mismo, de entidades financieras, de entidades telcos o de operadores de ciudad como de electricidad, etcétera, etcétera. Esto se junta o se ingesta en el CityOS. Ahí, dentro de la capa interna o central de CityOS, lo que hacemos es ingestar, normalizar, tratar esos datos, pero también, evidentemente, está la parte analítica y la parte analítica en todos sus campos, desde la más simple, que es contar cosas, hasta la inteligencia artificial, ¿no? Y por último sería la capa superior, que sería la de publicación de resultados para distintas salidas a través de la API o de cualquier herramienta que pueda obtener datos del propio CityOS. En la siguiente vemos un esquema de cuál es la arquitectura, bueno, una aproximación a la arquitectura
de nuestra propuesta, bueno, de nuestra realidad. Como veis, no quiero entrar demasiado aquí, pero básicamente la idea es que nuestros recursos son básicamente trabajados a través de lo que es el core central del sitio, es a través de programación, de programas de software libre y evidentemente muy adecuados para el trabajo en lo que se ha llamado Big Data. No quiero extenderme en esto. Luego, hablamos ya a continuación de cómo nos hemos organizado. Es muy importante entender, y también se ha comentado hace un momento ahora desde la Comunidad de Madrid, es decir, este tipo de oficina o depende de presidencia o depende de presidencia, es decir, yo creo que no hay otra posibilidad para justamente hacer que el engranaje para tener la autoridad, en definitiva, para que todo el engranaje de toda la organización pues vaya o intentemos que vaya al paso que necesitamos desde una visión global o transversal de la organización. Con lo cual dependemos, en Barcelona el ayuntamiento tiene una doble dependencia, la política y la ejecutiva, pues yo despacho con el CEO, con el gerente municipal de la organización, pero a su vez con presidencia. Luego está el establecimiento del Comité Ejecutivo de Datos, es decir, es un órgano del propio ayuntamiento donde se determina cuál es la política de datos o los distintos proyectos y su dotación económica, y que se reúne 1 o 2 veces al año. Y luego también muy importantísimo para nosotros y con una gran satisfacción, el establecimiento de la mesa de coordinación transversal. Es decir, en una organización tan grande como el ayuntamiento hay mucha gente que está trabajando con datos, y buscar ese lugar de encuentro para compartir experiencias, aprender, etcétera, etcétera, coordinarnos en un campo tan, vamos a decirlo así, nuevo como este, pues es muy gratificante, y la verdad es que nos ha dado muchas satisfacciones esta mesa de coordinación, que la reunimos cada 3 meses con distintos técnicos de las distintas áreas y sectores de todo el ayuntamiento. A continuación, ¿cómo creamos la oficina? Pues es muy importante también para nosotros y fundamental decir que no hemos perdido nada, es decir, que en la oficina lo que hemos hecho es sumar ya un amplio background de personas que integraban el Departamento de Estadística, que se creó en el año 1902 en el Ayuntamiento de Barcelona, el Gabinete Técnico de Programación donde empezó a trabajar Pascual Maragall, y que venía del año 57, si no recuerdo mal. El Departamento de Estudios de Opinión es nuestro pequeño CIS, le llamaríamos así. El Departamento de Información de Base, el Departamento de Open Data que cuenta ahora mismo ya con casi 500 datasets. Esto lo hemos juntado para ir a una nueva estructura, que es la nueva organización de esa oficina, que hace exactamente las tareas que hacían esos departamentos, pero además le hemos sumado, como veréis, algunos proyectos que tienen que ver con la misión que he comentado antes. Entonces, la nueva organización básicamente está como, desde un punto de vista funcional, pues la tenemos organizada con unos 3 grandes sectores. Uno que es la obtención, ingesta y normalización de datos hacia ese sitio que he comentado. Por el otro lado, los análisis, y finalmente la parte de distribución y comunicación a través del nuevo web de datos que vamos a implementar pronto en el tiempo. Luego, para los recursos del equipo humano, pues hemos tratado, bueno, ahora mismo el equipo es de unas 35 personas en la oficina del dato, pero es básico para nosotros, y estamos trabajando con la generación de las oposiciones y una bolsa de trabajo de científicos de datos. Es decir,
como también se ha comentado, encontrar personas que tengan la capacidad y la formación para trabajar en este entorno es muy, muy complicado dentro de la propia organización. O sea, casi imposible, vamos a decirlo así. Entonces, es fundamental para nosotros hacer este paso, es decir, crear este perfil de trabajador público que requiere, pues, y estamos trabajando con ello, la generación de esta entrada de profesionales que además me consta, bueno, en el municipio, en Barcelona, las distintas universidades ya están dando este grado de científicos de datos que se los quitan de las manos, es decir, es un perfil espectacular, pero que evidentemente sin este perfil no vamos a implementar todo esto en cualquier organización pública. A continuación, ya para ir terminando, algunos proyectos, algunas realidades ya. Cuando decía del real time, pues tenemos... Y no he hablado demasiado de todo lo que ha significado la pandemia, el teletrabajo, etcétera, etcétera, pero bueno, supongo que son espacios comunes para todos y que os voy a contar, ¿no? Pero nosotros tenemos la primera experiencia, es decir, el primer web que hicimos, que lo podréis ver ahí si lo seguís, es el impacto de la pandemia en la ciudad, que este web básicamente lo que hace es como una gran colección, un mosaico de datos a tiempo real de cómo está impactando la pandemia, ya no evidentemente solo desde el punto de vista sanitario y de la salud de las personas, sino también de todos el conjunto de indicadores que están afectando, pues, la ciudad, desde la contaminación a tiempo real o el precio de la vivienda, qué sé yo, el número de aviones, de operaciones que se realizan en el aeropuerto del Prat, o pues el consumo, el uso de tarjetas o el pago en consumo en los distintos comercios y en las distintas tipologías de comercios de la ciudad de Barcelona. Esto nos da una imagen a real time, que por detrás pues hay sensores, está esa plataforma que he comentado antes, CTOS, que alimenta esta salida y que para nosotros es como muy interesante. Luego un spin-off, vamos a decirlo así, es la aplicación de consumo privado, que tiene algún error ahora mismo, pero que ya está disponible porque hemos cambiado un poco el proveedor, que es para ir siguiendo con mucho más detalle un aspecto muy importante, que es cómo ha impactado la pandemia en un sector tan importante de una ciudad como es el comercio en general. Entonces ahí... y esto tiene que ver también con otra cosa que se ha comentado, que es cómo obtenemos datos de operadores privados que están operando sobre la ciudad. Entonces, ahí lo que tenemos es, en el caso del uso de tarjetas, cómo está impactando en el comercio de la ciudad, y lo que vemos son cosas muy interesantes que además nos ayudan a objetivar realmente cuál es ese impacto. Que es decir, que evidentemente sectores como la restauración, bares, agencias de viajes, etcétera, etcétera, lo están pasando realmente mal a nivel de facturación, etcétera, etcétera, pero como otros sectores, como por ejemplo la alimentación, los supermercados, están... en un momento, vamos a decirlo así, mucho mejor de lo que se supondría por la pandemia, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista de lo que hablamos, de la gestión y de la toma de decisiones, poder objetivar este tipo de datos. Hay otro, como no he hablado antes también del impacto de la pandemia, a partir de datos de telcos, sabemos cuánta gente está en Barcelona en cada momento, cuántos extranjeros, etcétera, etcétera, de qué nacionalidad, pues lo podemos seguir día a día, y para eso pues también pues es muy interesante. Y mañana vamos a presentar una aplicación que viene de una fuente de datos externos, que también es los registros notariales, que podemos explicar cuál es el precio de venta
de la vivienda en la ciudad de Barcelona con todo detalle. El precio real, no el precio de la oferta, sino el precio que realmente se ha firmado para cada operación a través de todas las operaciones de compraventa que se realizan, no solo de vivienda, pero también de comercios, etcétera, etcétera. Esto es en real time. En consulta de datos, pues bueno, ya conocéis, evidentemente Open Data, ya decía que es un proyecto que ya lleva años y que ahora tiene casi 500 datasets. Estadística municipal, que lleva 120 años y que yo creo que va a seguir muchos cientos de años más, porque evidentemente es un activo importante. Es decir, lo que tenemos que hacer es sumar, no restar cosas. Y luego la nueva web de datos que va a integrar todo, todos estos webs que tenemos en la oficina de datos antiguos, pues, y que va a disponer o va a intentar articular APIs y sistemas para obtener el dato desde el punto de vista de los ciudadanos mucho mejor de lo que tenemos ahora. Y por último, la anterior creo es el tema de, en relación con el conocimiento, estamos muy contentos también de poder comentar que tenemos un convenio con el Instituto Nacional de Estadística para el tratamiento y la elaboración de sistemas de indicadores de calidad de vida urbana desde el punto de vista de esos indicadores o de esos datos que se llaman de alta frecuencia o de real time. Estamos trabajando juntamente con ellos para desarrollar estos indicadores. También se ha hablado de Twin Cities, estamos trabajando con el Centro de Supercomputación de Barcelona en este modelo, para un proyecto o incluso otros pilotos de gestión local de energía. Y para finalizar, pues los retos. Creo que ya los he dicho de alguna manera u otra, pero para nosotros son fundamentales. El primero es el reclutamiento, la formación, es decir, tener el equipo de profesionales adecuado para que esta senda pueda seguir. En segundo lugar, la obtención de datos de los operadores de ciudad, estándares de legislación, la charla desde la Unión Europea para nosotros ha sido es fundamental que el legislador al final determine cuáles son esa posibilidad de obtener datos y sobre todo que piensen en la escala local o infralocal, es decir, el dato con el mayor granularidad territorial, porque si no hacemos eso vamos a perder una gran oportunidad. Con lo cual, invito a que no solo se piense desde el punto de vista estatal, sino desde el punto de vista infralocal, si se pudiera. Y luego, el último reto es el alineamiento con la organización. Es decir, al final, en una organización tan grande, pues ya sabéis, es decir, el día a día, los datos, esta gente pesada de los datos, ¿no? El día a día de la organización, pues tenemos que trabajar para ir evangelizando, que digo yo, a toda la organización con la gestión y con el conocimiento de los datos. Y creo que ya estoy. Sí. Muchas gracias a la organización y no sé si un poco atropellado, pero bueno, he querido dar un poco una pincelada global de cómo estamos hasta ahora en Barcelona. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marius. Yo creo que la pincelada ha sido clara y la única pena es que no tenemos tiempo para contar las cosas con más detalle, pero yo creo que es suficiente para que la gente conozca estas experiencias y pueda pensar el camino hacia el que vamos, ¿no? Y ahora, agradeciendo a todos los que han participado en esta serie de ponencias, recordando que podéis pasarnos preguntas que les trasladaremos para después promover un documento donde podamos responder a las que sea posible. Ahora vamos a dar un par de minutos de descanso mientras preparamos las dos mesas que tenemos previstas en unos minutos. Gracias.